Buenos días amigos, bienvenidos al colegio un día más. En este vídeo vamos a tratar los distintos tipos de estado que hay. En primer lugar, iniciaríamos este repaso planteando el estado absolutista. Es el que encontramos en los siglos XV y XVI y son estados absolutos en los que la soberanía está en manos del monarca. Este monarca lo es por decreto divino y no tiene ninguna institución por encima, de tal manera que tienen libertad para hacer lo que quieran. En este sentido, los ciudadanos quedan limitados a ser súbditos, esto es, exclusivamente deben obediencia a lo que el monarca quiera. En segundo lugar, tendríamos el Estado ilustrado, por ejemplo, aquí en España con el gobierno de Carlos III. Estaríamos en el estado que se plantea sobre todo en el siglo XVIII y que vive la influencia del pensamiento del siglo de las luces. Este Estado opta por una vía moderadamente intervencionista. ¿Esto qué significa? O se resume en la frase todo para el pueblo pero sin el pueblo. Es decir, el aparato estatal empieza a pensar en alguna de las medidas que sean por el bien del pueblo, por eso el todo para el pueblo, pero sigue siendo medidas que toman ellos, de tal manera que ese pero sin el pueblo. En siguiente lugar, a partir de las revoluciones liberales de los siglos XVII y XVIII, encontraríamos el Estado liberal. En el Estado liberal se caracteriza en primer lugar por la soberanía popular, esto es, el poder se ostenta por parte del pueblo. Idealmente tiene las ideas del liberalismo político. Esto significa el reconocimiento de la libertad y de los derechos naturales a los ciudadanos. Recordad que esta era justo la idea de Locke, ¿vale? Lo que implicaba necesariamente la limitación al poder político. Por su parte, defienden la propiedad privada con esa idea de esos derechos naturales, la división de poderes, eliminando la concentración del poder en un monarca, el establecimiento del imperio de la ley y la igualdad. Esto significa que se establece una serie de leyes y nadie está por encima de las mismas, la protección de los derechos fundamentales básicos por parte del Estado y, a nivel de economía, el liberalismo económico, que consiste en que se funcione bajo las ideas de oferta y demanda. El siguiente sería el Estado comunista. Propiamente el Estado comunista es aún una utopía. Quiero decir con esto que es una propuesta que nace principalmente con Karl Marx y que se propone en el siglo XIX para mejorar las condiciones de vida del proletariado. En realidad, en sentido propio, solo podríamos hablar de estados socialistas, ¿vale? Entendiendo Estado socialista como aquel que aún está en tránsito hacia una sociedad comunista. Pero no podemos decir que la propuesta marxista haya estado o se haya cumplido en senso estricto en ningún país en el mundo. Entre sus valores principales encontraríamos la igualdad y la solidaridad, y esto se garantiza entre otras maneras, eliminando la propiedad privada y transfiriendo los medios de producción al Estado. Ese Estado tiene como objetivo intervenir para proteger a los ciudadanos menos favorecidos y garantizar los derechos, de tal manera que la diferencia fundamental entre un Estado, la propuesta del Estado comunista o la de un Estado liberal, es la intervención del Estado. Esta es una de las diferencias más importantes. En un Estado socialista, el Estado interviene mucho en la vida de los ciudadanos para garantizar la igualdad, y en un Estado liberal, como el objetivo es la libertad, pues se interviene mucho menos. En este caso, las relaciones económicas se intervienen también con la idea de conseguir la mayor igualdad posible entre todos los ciudadanos. A día de hoy son, por ejemplo, estados socialistas o estados comunistas, si aceptamos la salvedad que he puesto, China o Corea del Norte o Cuba. El siguiente tipo de estado sería un estado totalitario. Un ejemplo de este estado totalitario lo encontramos en Corea del Norte. Un estado totalitario es aquel en el que un partido político se comporta como un partido único, de tal manera que ha conseguido eliminar toda la oposición y fundirse con las instituciones de un estado. Un estado que tiene un poder sin divisiones, sin restricciones y que controla absolutamente todo. Por eso se llama totalitario. En este sentido, la frase que mejor lo definiría sería la sentencia de Mussolini:
todo en el Estado, todo para el Estado, nada fuera del Estado y nada contra el Estado. Como evidentemente todo queda bajo el poder del Estado, no hay ningún reconocimiento de la libertad ni de los derechos individuales. Incluso podemos decir que la ciudadanía como tal no existe. Esto es, el Estado va a tener sus propios mecanismos, como por ejemplo un sistema de propaganda que va a asumir la formación moral de los ciudadanos, y si no funciona mediante la propaganda, va a funcionar mediante la represión. Por ejemplo, es habitual en el caso de sistemas totalitarios ver toda una proclamación de la fuerza, por ejemplo, lo que hace Corea del Norte cada X tiempo, de sacar a pasear misiles y tanques para demostrar su fuerza. En este sentido, hay algún documental de Corea del Norte, como por ejemplo el que hace John Sistiaga, que os recomiendo mucho para que lo veáis. También otro punto importante a tener en cuenta en los estados totalitarios es el establecimiento del culto a un líder. Por ejemplo, en este documental que os comento, lo que dicen que pasa en Corea es que en todas las habitaciones de la casa hay una foto del dictador y en ningún momento se le puede dar la espalda. El Estado de Derecho sería el que se propone a partir de la Constitución de los Estados Unidos de América en 1787, donde la libertad vuelve a ocupar una idea básica. En este caso, una de las cosas que definen el Estado de Derecho es que establece una serie de técnicas y mecanismos de autolimitación del poder. Esto significa que se establece la separación de poderes y la idea del imperio de la ley ante la cual todos somos iguales. También se defiende una soberanía popular y una garantía y promoción de los derechos humanos. ¿Esto qué significa? Que en un Estado de Derecho se va a intentar preservar los derechos humanos. También existe un principio de igualdad formal ante la ley y de seguridad jurídica. Esto significa que siempre tienes derecho a un juicio justo y a ser representado en ese juicio, y que somos todos iguales ante la ley independientemente de quién seamos. También es muy importante en un Estado de Derecho la separación de Iglesia y Estado, estableciendo que habrá una esfera de lo público que gestione el Estado y una esfera de lo privado que gestionará dimensiones morales, como por ejemplo la Iglesia. Y es muy importante, por último, en el Estado de Derecho la existencia de una Constitución como ley fundamental. En último lugar, encontraríamos el estado del bienestar. El estado de bienestar es una evolución del estado de derecho en el sentido de que cumple las mismas características, con la diferencia de que va a intentar establecer una garantía formal de los derechos naturales de los ciudadanos. Es decir, que lo que intenta el estado del bienestar es darte los medios para que puedas efectivamente gozar de los derechos que se te reconocen. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, que puede que en un estado de derecho te reconozcan que tú tienes derecho a la educación, pero en un estado de bienestar te tendrían que poner una escuela pública para que de verdad se garantice ese derecho a la educación. De eso va el estado del bienestar, por lo tanto, de favorecer o generar una serie de servicios públicos para que tú puedas tener esos derechos que se te reconocen. El estado del bienestar, evidentemente, tiene por una parte muchas críticas de gente que considera que el Estado no tiene que ser ese papá Estado que garantice todo al individuo. Bien, hasta aquí los tipos de Estado. Un saludo.